quiero hablarte de lo que es un family office. Si tú como yo estás decidido o decidida a crear un patrimonio aquí en los Estados Unidos para tu futuro y para el futuro de tu familia, entonces este tema es súper importante para ti. ¿Por qué? Porque todo lo que estás haciendo en este momento, todo, absolutamente todo, requiere de una organización y de una planeación, porque de otra manera todo fuera un caos tremendo. ¿Qué es un family office? Cuando yo te doy este término de family office, familias que son multimillonarias y billonarias tienen personas que se encargan en llevarles toda la parte administrativa, toda la parte legal, toda la parte financiera, porque tienen mucho dinero para pagar. Personas que no tenemos tantos millones o que no tenemos tantos billones todavía, tenemos que estar haciéndolo todo nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Tienes que estar al pendiente con los seguros del carro, de la casa, del salud. Tienes que estar al pendiente de los pagos de las tarjetas de crédito, de los préstamos. Tienes que estar al pendiente de los taxes. Tienes que estar al pendiente de los planes de retiro, de las inversiones. Si tienes negocio, tienes que estar al pendiente de todo lo mismo de la casa, pero del negocio. Y como sabemos que el día, las horas, muchos sentimos que no son suficientes para hacer todo lo que tenemos que hacer, es muy normal y común que no estemos enfocados o que unas cosas se nos pasen. Por ejemplo, yo tengo clientes que son muy responsables, mas sin embargo se les ha pasado los pagos de la casa, los pagos de la aseguranza, los pagos del carro, el título de la casa, la parte legal de los títulos de la casa, los títulos del negocio. En los impuestos no ponen todos los gastos que ellos pueden deducir. ¿Por qué? Porque son muchas, tenemos un rompecabezas, un mundo de cosas que tenemos que estar al pendiente, mas sin embargo somos seres humanos. Y como seres humanos, la mayoría de las veces el estrés, la ansiedad, la depresión, el coraje, el enojo, esas emociones, por eso le voy a hacer comercial, por eso te invito a mis clases Mente Maestra, porque la mayoría de las veces las decisiones que tomamos vienen de las emociones, de cómo yo me siento, es las decisiones que yo tomo y muchas veces no son las mejores. Pero bueno, como estamos rodeados de este mundo que está en el reloj y córrele, 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 porque hoy tienes que ir aquí, ahora tienes que ir acá, es fácil que se nos pasen las cosas, es fácil de que se nos vayan esas cositas que son importantes. Yo he tenido muchos casos de personas y yo lo viví también cuando mi papá falleció a una edad muy temprana. El no estar preparados, el no tener las cosas a la orden, no es algo de que tengamos algo mal, simplemente somos seres humanos y hay cosas que se nos van. Este tema que quiero invitarte de Family Office es el concepto donde tú tienes enfrente de ti todas las áreas de tu vida que son importantes medir. ¿A qué me refiero? Vamos a comernos un elefante en un año en vez de tratar de comernos el elefante en un día. La mayoría de nosotros queremos hacer todo en un día o en una semana. Yo he tenido clientes que me dicen, Esmeralda, cuando se llega la temporada de impuestos, yo me agarro y hago toda la contabilidad del año pasado en una semana, en un día o en 2 días. Imagínense cuántas cosas se pasan cuando tratamos de hacer las cosas a la carrera, cuando no se hacen bien hechas. O una de dos, o pagamos impuestos de más o no se está reportando lo que se tiene que reportar y si una auditoría viene, ahí es donde vamos a tener que pagar los platos rotos. Son muchas, yo sé que son muchas cosas las que tienes que llevar en el día al día
Y más sin embargo, si no tenemos estas cosas enfrente de nosotros, es muy difícil medir. Mi gran maestro y coach Tony Robbins siempre nos dice, no podemos controlar lo que no se mide. ¿Y cómo vas a medir aquello que no está enfrente de ti? Si no lo tienes enfrente de ti, se nos olvida, se nos va. Si no lo tienes en el calendario, si no lo tienes escrito, pero que lo estés viendo, es bien fácil que se nos olvide. Por eso este concepto de Family Office que te traigo es tan importante, tiene tanto valor, porque no es de que te va a hacer que hagas las cosas de un día para otro, no, es simplemente tener conciencia de toda la parte legal, de toda la parte financiera, de toda la parte familiar, de la parte de tu negocio, todas esas, haz de cuenta que es tu casa en un rompecabezas. Cada rompecabezas tiene una parte, la parte legal es muy importante, la parte financiera es muy importante, la parte familiar, la parte de salud es muy importante. Este concepto de Family Office te trae esas fases, 4 fases, que son clave en la vida de todo ser humano. Como dice Tony, no podemos controlar lo que no se mide. Y todo va por etapas. ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Cuántos años vas a cumplir en los siguientes 5 años? ¿Tienes 40, 60, 70? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente década? Este concepto de Family Office a mí me fascina porque te ayuda a ver que la vida tuya, de tus hijos y de tus seres queridos, de todos, se parte en 4 fases que son clave. La primera fase es la fase de acumulación. En la fase de la acumulación, no importa la edad que tengas, en esa fase estás enfocado, enfocada en acumular. Estás intercambiando tu tiempo por dinero. En esa fase estás acumulando bienes, tus cuentas de retiro, estás creciendo tu negocio, estás comprando bienes y raíces. Es la fase de acumulación. Estás creciendo tu familia, tienes tus niños, te casas. En esa fase de acumulación estás enfocado en la creación y el crecimiento, ¿ok? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la protección. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida no la tenemos comprada, sabemos que los accidentes pasan, sabemos que si tú como yo estás aquí en Estados Unidos, las demandas están a la orden del día. Sabemos que todo puede pasar. Un familiar puede tener una enfermedad, un padre, una madre, un fallecimiento, una deshabilidad. Todo puede pasar. Y aquí en Estados Unidos, el concepto de los seguros y el concepto de entidades legales es súper importante. Mas, sin embargo, para nuestra comunidad latina es un tema nuevo, porque en nuestros países no es tan común el gastar en un seguro o el hacer corporaciones o el hacer testamentos. El testamento es para que yo no me voy a morir. Esas son las creencias que traemos de nuestros países. Mas, sin embargo, aquí en Estados Unidos, si no tienes seguros, si no tienes entidades legales, los impuestos nos comen y cuando pasan los accidentes o cuando pasa la vida, que la vida pasa, desafortunadamente nos cuesta mucho. El concepto de protección, aquí en Estados Unidos es mandatorio tener un seguro de carro, es mandatorio tener un seguro de casa. ¿Por qué? Porque la cultura americana sabe que es mejor pasar ese riesgo a una compañía que yo correr el riesgo. Volvemos a lo mismo, es la cultura, es la educación, son las creencias. Y nosotros como latinos que venimos a este país con esas ganas de trabajar, con esas ganas de crecer, con esas ganas de proveer a nuestra familia, nos enfocamos tanto en que en una cosa, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, que se nos olvida todo lo demás, que es este gran rompecabezas, que todo va conectado. Cuando mis clientes vienen a mí que quieren un préstamo para el negocio, quieren un préstamo para comprar la casa, me dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver los taxes? ¿Qué tiene que ver la aseguranza? Tiene que verlo todo, todo. Yo sé que un preparador de impuestos es un preparador de impuestos y no te va a hablar
de préstamos de casa, o si te va a hablar de préstamos de casa, va a ser lo básico. El real estate, el agente de real estate te va a hablar de real estate, pero no te va a estar hablando de taxes. Ese fue el reto más grande mío y creo que por eso estoy en esta profesión, donde les ayudo a mis clientes a poner todo su rompecabezas juntos, hablar de la aseguranza, hablar de las inversiones, hablar de los taxes, hablar de todo porque todo se complementa. Mas, sin embargo, cada experto te va a hablar de su área, no te va a hablar de la otra área. Cuando estamos ayudando a unos clientes a comprar casa y tenemos que hacer cambios en sus impuestos, tenemos que trabajar con el preparador de impuestos. Es un trabajo en equipo, más sin embargo, desafortunadamente, esa cultura de trabajo en equipo aquí en Estados Unidos, en nuestra comunidad latina, es muy baja. Muchas veces, desafortunadamente, se mira como competencia, ¿no? Y de que quieren ver que yo estoy haciendo algo malo. Y desafortunadamente no es así. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, todo va junto con pegado, como dice mi esposo. Nosotros sufrimos la consecuencia de no haber juntado nuestro rompecabezas cuando vendimos propiedades de inversiones. Los taxes nos comieron. Y había estrategias que podíamos haber utilizado, pero como el contador y el real estate y el del préstamo, cada quien estaba en su mundo, nadie nos dijo, oye, tienes que hacer esto o puedes hacer esto. La planeación, señoras y señores. Cuando vamos a planear esa boda, cuando vamos a planear ese 15 años, ese bautizo, se planea con mucho tiempo de anticipación. Cuando vas a ir a las fiestas de tu pueblo, lo planeas con tiempo. Es lo mismo en la parte económica, en la parte financiera. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, ya me conocen. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Esmeralda, síganme en mis redes sociales y suscríbete aquí en mi canal de YouTube para que me escuches más. La parte de la protección es eso, los seguros y las entidades legales. Ahora vamos con la etapa de la distribución. En la etapa de la distribución es cuando ya vamos para abajo, cuando ya no estamos trabajando, cuando nuestro dinero ya tiene que trabajar para nosotros. Nosotros en la acumulación estuvimos trabajando por nuestro dinero. En la distribución es cuando nuestro dinero tiene que trabajar para nosotros. ¿Cuál es la vida de expectativa de una persona? Vamos a hacer cuentas. Vamos a decir que tienes 30 años. Si tienes 30 años y quieres trabajar hasta los 60, son 30 años, ¿correcto? Si te vas a retirar a los 60 y la vida de expectativa aquí en Estados Unidos de un hombre es aproximadamente 79, 80 años, si te retiras a los 60, 70, 80, tienes 20 años. ¿De qué te vas a mantener? ¿Con $100,000, $50,000? No. O sea, ¿cómo te vas a mantener? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar? ¿No? Una mujer tiene una vida de expectativa de 85 años, 90 años. ¿Cuántas personas están viviendo hasta los 90 años? 100 años. Vamos a hacer cuentas. Si vamos a las etapas y a las generaciones de nuestra comunidad latina, las personas que en este momento tienen entre 50 y 70 años tenían esa creencia de hacerse responsable de sus padres cuando sus padres ya estuvieran grandes de edad. Vamos a ver cuál es la realidad hoy en día con tus hijos. ¿Tú tienes hijos que ya están casados, que ya tienen hijos? ¿Crees que ellos se van a hacer responsables de ti? Al final del día, los invito a que dejemos de tapar el sol con un dedo. Hay que hacer cuentas, ver dónde estamos parados y no es tu culpa, no es culpa de nadie, simplemente la cultura que tenemos es el no hablar de lo que sé que va a pasar, pero me duele, y eso es el tema de mente maestra, de mi consciente, subconsciente, inconsciente, de que me duele y es el tema de que yo no quiero hablar de eso. No, es enfrentar las cosas como son y no esperar a que sucedan y tenernos que estarnos lamentando. Entonces, esa siguiente fase es la fase de la distribución. Y por último, la fase del patrimonio, cuando ya nos vamos de este planeta Tierra, cuando ya no más estamos aquí. Se escucha mucho, yo he escuchado a muchos clientes que dicen, yo no les voy a dejar nada a mis hijos, que ellos trabajen y que ellos se frieguen y que ellos hagan. Maravilloso, perfecto, los felicito, si tú tienes esa creencia es maravilloso. Lo único que los invito es a no dejar a nuestras siguientes generaciones peor
de cómo están. Yo tengo muchos clientes que pasan los años y siguen pagando las deudas que dejaron los papás, siguen pagando los gastos funerales de los papás porque no hubo nada de planeación. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Si no quieres dejarles nada, no los dejes nada, pero no los dejes peor de cómo están. Vamos a ayudar a esas siguientes generaciones para que tengan una vida diferente a la que tuvimos nosotros. Si tú como yo estás acumulando y estás haciendo y estás trabajando con una visión más grande que tú. Entonces, la parte de la planeación de patrimonio es tan importante porque el ser humano tenemos una fecha de vencimiento donde nos morimos y nos vamos, pero las entidades legales no. Por eso es tan importante el aprender cómo nos benefician las corporaciones, los living trusts, para que puedas seguir todo ese patrimonio que estamos acumulando para nuestros seres queridos. Entonces, en pequeño resumen, este concepto de family office, el tener frente a ti todas esas áreas, poner ese rompecabezas junto, porque todo lo que quieras hacer va de la mano con todo. La casa con el préstamo con los taxes con tus cuentas de banco, absolutamente todo va junto. ¿Que tienes que hablar con un representante, un experto en cada área? Claro que sí, mas sin embargo todo se junta y es tan importante tener consciente que en este año, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a trabajar en el título de la casa, voy a trabajar en el poder crear esas metas, como les digo, no es tratar de comerse el elefante en una sentada, sino es diversificar y decir, ok, en los siguientes 3 meses voy a hacer esto, voy a hacer, pero siempre se necesita la guía de un experto. Y me encantaría ser yo la persona que te ayude a hacer cuentas, a crear esa estructura de tu family office, poner todas esas rompecabezas, todas esas partes de tu rompecabezas juntos para que veas que no es tan complicado. Y créeme que con eso se puede disfrutar más el presente, porque a veces nos frustramos, nos enojamos, nos estresamos con tanto que tenemos que hacer porque sentimos que es un montón, porque todo está en el aire, no lo ponemos en papel. Recuerda que estas 4 etapas son clave para la vida de todo ser humano. Acumulación, protección, distribución y patrimonio. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Gracias por compartir este video. Gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por seguirme en las redes sociales. Gracias por ser parte de mi comunidad en WhatsApp. Gracias por ser miembro de mi escuela en línea que se llama Mescuela. Y sobre todo, gracias por seguirme mandando esas preguntas. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.